Dios les bendiga, bendiciones a todos. Qué bueno que nos podemos volver a encontrar por estos medios. Saludo a toda la iglesia con la paz de Cristo y me gozo que estén conectados, bendecidos y que podamos por este medio también recibir el mensaje de salvación, que es lo que interesa. Bueno, les comento, aquí estoy en Des Moines, Iowa. Aquí estoy siendo bendecido por nuestros hermanos, las iglesias de Cristo, la iglesia de Cristo en Des Moines, el pastor, la iglesia Alfa y Omega, el pastor Carmenati, es un amigo. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo la palabra. Así que quiero compartir algo muy bonito, muy sencillo. Yo creo que mis hermanos, son tiempos en lo cual nosotros no podemos ni siquiera menguar un metro. Disculpe que use una alegoría así, pero creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que ir avanzando y por lo tanto ese va a ser el título. Sin tregua alguna. Ese es el título de esta predicación. No creo, literalmente digo, no creo que el cristiano deba retroceder. La Escritura dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos no los que avanzamos. No retrocedemos para perdición, sino que avanzamos y literalmente vamos de gloria en gloria, viendo cada día más las bendiciones, las batallas que tenemos que a diario enfrentar, pero siempre vemos la victoria del Señor. Y me gustó un pasaje en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 17, que dice de la siguiente manera: volvieron los 60 con gozo, diciendo: Señor, recuerden que dice Kyrios, dueño, amo, Señor de todo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, recuérdelo, es en el nombre del Señor. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, recuérdenlo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. El versículo 20 dice: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre o vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué maravillosa palabra de Dios. Ahí lo que se ve claramente, la iglesia haciendo la obra misionera. La obra misionera se hace en todo lugar, en todo tiempo. Hay gente que dice: no, la obra misionera se hace en el campo, en donde están las vacas, los animalitos. Ahí está la obra misionera, se hace en todo lugar. El apóstol Pablo iba a las ciudades pobladas, donde había mucha gente. No tenía el pensamiento que hoy tiene la gente de que, no, la obra misionera, aquel que anda en burrito, el que anda en caballito llevando el mensaje. No, eso también es una obra misionera. Pero también lo que hacía el apóstol Pablo era una obra misionera. Y como buen ministro, tenía todo el tiempo que enfrentar dificultades. Pero él se comportaba como un buen soldado de Jesucristo. La Biblia dice, y da un ejemplo, una alegoría, o digámoslo así, una metáfora, y nos compara como unos guerreros de Jesucristo. Entonces, ¿qué es un guerrero? Un hombre que sirve en una milicia, sencillo. Eso es un guerrero. Un hombre que está en una milicia. Si discernimos o también nos miramos y digámoslo así, discernimos la palabra milicia, para entrar ya en detalles más avanzados, es una tropa o gente de guerra. Entonces las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Entonces habla de milicia, habla de un soldado, como un buen soldado de Jesucristo. Dice, tú sufres penalidades como un buen soldado. Entonces debemos ser personas que no en ningún momento, ningún día, ningún momento de nuestra vida debemos darle tregua a las cosas de la vida. Y dice claramente, aquellos que militan, da una autoridad. Dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Hollar significa pisar. No solamente eso, sino dejando señal de esa pisada. Y lo más tremendo, que dice comprimir con los pies. Eso es lo que dice el diccionario sobre la palabra hollar. Entonces, guerrero es uno que milita, es un hombre que sirve en la milicia. Milicia es literalmente tropa o gente de guerra. Y aquel que pisa, aquel que holla, ¿no es cierto?, que nos dio la autoridad para hollar, es aquella persona que comprime con los pies, pisa y deja huellas de lo que ha pisado. Maravillosa definición de lo que hace el apóstol. Ahora, el ejército del Señor, como así lo nombra la palabra, está conformado por una multitud de individuos dispuestos a entregar toda su vida en una batalla continua para el reino de Dios o para la obra de Cristo. Por eso, el verdadero cristiano debe tener arraigado la valentía. Yo sé que muchos se enojan con esto, porque no sé qué es lo que realmente leen en la Biblia, pero el cristiano en ningún momento dice que debe ser cobarde. Si usted ve Apocalipsis 21, creo que es 8, dice que los cobardes no heredan el reino de Dios. Entonces yo debo cada día enfrentar la adversidad que venga. Cuando yo no enfrento la adversidad, estoy siendo una persona cobarde. La Biblia dice que son muchas las tribulaciones del justo, pero de todas el Señor los librará. También aclara y dice literalmente, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿Quiénes son los que huyen? El impío y el pecador. El cristiano no. El cristiano avanza, el cristiano enfrenta. El cristiano está firme en contra de todo lo que venga en su vida. Ahora, ¿qué son o cuáles son las cualidades que debo tener? Lo primero, debo entender que un buen soldado debe ser una persona obediente. En otras palabras, debe haber un sometimiento a Dios literal. Todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando nos rendimos a Dios, sometemos nuestra vida a la totalidad de esa autoridad de Dios, entonces nos consagramos. Y el apoyo espiritual viene a ser genuino de parte de nuestro Señor. Entonces, si yo no me someto a Dios, entonces, ¿cómo voy a tener el apoyo de aquel que me ha llamado y me ha tomado por soldado? Por eso yo digo, hermanos, la gente dice, sométase, pero yo primero tengo que aprender a someterme a Dios. Si no me someto a Dios, ¿cómo me voy a someter a mi padre, a mi madre, a las autoridades eclesiásticas? Porque eso es lo que tenemos que señalar. Hay autoridades y no son puestas por el hombre, son puestas por Dios. Entonces, primero debo aprender a someterme a Dios. Y después voy a ver el resultado. Entonces el apóstol Santiago dice y explica de una manera contundente. Escuche bien, no se enoje, sea espiritual, sea una persona sabia, sea una persona crecida. Desee la leche espiritual no adulterada, como la decía el niño, para que crezca de una vez por todas y saquemos la inmadurez que hay en nuestros corazones. Debo entender que el apóstol da un contundente, así que sometense a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes. Santiago 4, versículo 7. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ahora, la traducción dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo saldrá dando gritos despavoridamente. Escuche bien, saldrá gritando porque el cristiano está sometido a Dios. Pero si no se somete a Dios, jamás tendrá autoridad. Esto no es, viene el problema solamente y me someto o hago 5 oraciones o como dicen algunos, ¿no es cierto?, que declaro, decreto. Bueno, está bien, qué sé yo no decreto, no declaro nada, yo me apoyo en lo que dice la palabra de Dios. Algunos dicen, no, es que me meto 5 días de ayuno, 10 días de ayuno, 40 días de ayuno. No sé, mire, yo no quiero entrar en detalles, no sé con el corazón que las cosas se hacen o que la gente hace las cosas, pero sí le digo algo, nosotros debemos someternos completamente a la palabra de Dios.
a la palabra del Señor. Y la palabra nos enseña cómo realmente debemos manejarnos. Entonces, ¿cómo podemos representar y guerrear en el nombre de aquel a quien no nos consagramos, aquel que no nos sometemos? ¿Cómo yo puedo decir que estoy sometido a una misión cuando no me someto a una misión? ¿Cómo puedo decir que estoy sometido a Dios cuando no estoy sometido a Dios? ¿Cómo puedo decir que estoy sometido a mi papá cuando no me someto a mis padres y a mi madre? Entonces, mire que todo tiene una explicación. ¿Cómo puedo decir que estoy sometido a las leyes de un país cuando soy evasor de impuestos, o cuando no pago mis impuestos, o cuando no me someto realmente a las autoridades? Lógico. Todo tiene y va tomado de la mano. Realmente no puedo someterme a lo que yo creo nomás, sino mi sometimiento primero tiene que ser totalmente a Dios. Y aprendemos a través de ese sometimiento a Dios que realmente vale la pena someterse a todo lo que venga en nuestras vidas. Si no existe, hermanos queridos, nosotros una vida totalmente consagrada, Él no nos puede usar. Por eso todo se vuelve monótono, todo se vuelve ¿cómo le puedo decir? Pesado. Todo, entonces la gente empieza ya a hacer cosas que no son convenientes para la obra de Dios. Entonces, cuando no estoy sometido a Dios, cuando dejo que el enemigo me tome ventaja, es cuando empiezo a ver la vida cristiana como algo monótono. Entonces, lo primero, un hijo de Dios, una hija de Dios, debe aprender a someterse a Dios. Si no se somete a Dios, jamás va a entender lo que es el poder en su vida, el poder a través del sometimiento completo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo que veo, habla de resistir. Y eso me apasiona porque la gente cree que pegando 3, 4 gritos las cosas se solucionan. Y agarro y pego 3, 4 gritos y te ato, te desato, te enrollo. Yo alguna vez escuché, te ato con cadena y grillos del cielo, abro el abismo y te meto en el abismo. Que se abra, qué sé yo, las puertas al lado y por ahí lo meto. Entonces la gente se inventa muy lindas oraciones, pero la Biblia habla de resistir. De resistir, yo tengo que resistir. No tengo que cambiar mi vida, no tengo que cambiar mi fundamento, que es Cristo, y mi forma de ser en Cristo, porque realmente es ahí cuando pierde mi personalidad. La gente no tiene personalidad. Viene cualquiera y le convence y cambia la personalidad de la persona. Entonces yo tengo que resistir. Pastores, que de resistir. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El justo tiene que florecer, pero la palmera está plantada. Cuando uno observa y mira, la alegoría que pone es claramente que era más hondo sus raíces que lo que se veía por fuera. Entonces hay gente que no tiene raíces. Por eso me apasiona cuando dice el Salmo 11, versículo 3, ¿qué ha de hacer el justo si los fundamentos fueran destruidos? Hermanos, hemos dejado los fundamentos de la palabra y de la vida cristiana. Hoy la vida cristiana pareciera ser algo frágil, algo livianito. La gente cambia de iglesia como de ropa. La gente cambia de pensamientos. Hoy te quieren, mañana no. Hermanos, son personas frágiles. Son personas que tarde o temprano el enemigo va a hacer y deshacer en sus vidas. Nosotros tenemos que resistir. Cuando una cosa es de Dios al principio, es de Dios hasta que termina. Es de Dios al principio, al final y durante el tiempo de tribulación, durante el tiempo de oposición, durante el tiempo, hermanos y hermanas, en lo cual nosotros tenemos que atravesar las cosas que están viniendo. ¿O usted cree que cuando se dieron cuenta que era Jesús preguntaron? Él preguntó, si eres tú, manda que yo vaya. Y ven, le dice el Señor. Y salió de la barca y caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Hasta que el Señor entró a la barca, salva a Pedro que se estaba hundiendo y entró en la barca. Pero era de Dios siempre. En el transcurso que ellos estaban naufragando, realmente la gente pensaba que los discípulos estaban menguando. No estaban menguando.
No, es que estaban menguando. No, hermano, con gran fatiga salvando sus vidas. Estaban remando, estaban tratando de salvar la situación. Pero era tan imposible la salvación de esa barca que sabían que el único que podía interceder a salvar esa barca era el Señor. Hay cosas humanamente imposibles que tiene que subirse el Señor. Usted dirá, pastor, pero esta peste que está pasando es tremenda. Sí, hay cosas que vienen a la vida de la humanidad que solo Dios tiene el control sobre ella. Dios tiene el control sobre esas vidas. Por eso debo confiar en que el Señor va a cuidar, va a estar atento a mi clamor, va a estar atento a mi cuidado. Debo saber que el Señor siempre nos va a guardar. No podemos perder la confianza. No puede ser mi Dios el CNN o el Fox News para yo manejar mi vida. O en Colombia, ¿no es cierto?, el Caracol Noticia o el RCN. Yo tengo que saber que las noticias están aquí, acá, en esta palabra, que van a venir problemas, van a venir adversidades, van a venir pestes, que van a venir hambre, que va a venir de todo, hermano. Pero la Biblia dice, confiad. Entonces no me puedes pedir que yo no deje de confiar. Tú no me puedes pedir. Y yo como pastor no te puedo pedir que dejes de confiar. Porque si yo como pastor miro las cosas humanamente, entonces ya no soy pastor. ¿Sabe lo que soy? Un psicólogo. ¿Sabe lo que soy? Un terapeuta. Entonces, como pastor tengo que ver las cosas sobrenaturalmente. No puede dejar la fe. O se olvidan que dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Entonces la fe tiene que permanecer. El justo por la fe vivirá. Y si retrocedere, no agradará a mi alma. La fe tiene que estar sobre todo. Pastor, pero ser cauteloso es perder la fe. No, de ninguna manera. Nadie está diciendo eso. Lo que pasa es que la gente está muy tocadita, está muy dañada. Y cualquier cosa que usted le diga, tenga cuidado. La gente se va a ofender, pero que se ofenda, no hay problema. Usted predique la palabra, usted motive a la gente, usted exhórtele. Díganle que el Señor está con ellos, porque es la verdad. Dios en este momento, en este tiempo, está guardando a sus hijos y los va a seguir guardando. Pastor, mire lo que pasó en Nueva York y esto y que el otro. Mire, todo está bajo el control del Señor. Debo confiar. Hay mucho pueblo orando. Hay muchas iglesias orando. Hay muchos siervos y siervas que están intercediendo por cada uno de nosotros y por usted. Quizás ni le conocen, pero sus oraciones, el incienso, está continuamente subiendo a la presencia de Dios. Entonces, debo resistir al diablo sin temor. Y resistir es oponerse a las maquinaciones de Satanás. Es rechazar las obras del enemigo. Eso es resistir. Entonces yo no puedo agarrar y decir, bueno, me va a dar esta enfermedad o me va a pasar esto y me va a pasar. Yo tengo que resistirme. Debo resistirme porque si no estoy negando la fe. A Satanás hay que resistirle. Bien lo dijo el apóstol Santiago cuando lo acabamos de leer, que hay que echarlo fuera sin temor. Él huye y cuando se encuentra frente a un hombre o una mujer de Dios, va a seguir huyendo. La única forma es resistir. Resista, hermano, resista. No mengue, no mengue su fe. No abandone su fe. No pregunte a dónde está Dios. Ahí está Dios. Durante toda la Biblia podemos verlo. Jacob pensaba que Dios no estaba con él. Y Dios ya había programado todo y peleó con el ángel hasta que rayaba el alba. Pero entendió que debía perseverar hasta recibir la bendición. Tú y yo tenemos que perseverar en la gracia que es en Cristo. O se olvida el capítulo 24 de Mateo que da una de las señales que dice, mas el que persevera hasta el fin. Eso es maravilloso. La perseverancia que el cristiano continuamente debe tener en la obra de nuestro Dios. Resista sin temor, deje el miedo. Pastor, es que, no, mire, soy cauteloso, pero recuérdelo, la cautela es diferente al temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y a veces, hermano, nos da miedo decir que tenemos miedo, y perdón la redundancia, pero aplica. Nos da miedo decir que tenemos miedo. Vuelvo a repetir, nos da miedo decir que tenemos miedo. Nos da mucho miedo decir que tenemos miedo. Vuelvo a decir, no se rayó el disco, hermano, no cambie el botón, no se cortó el internet. Nos da miedo decir que tenemos miedo. Así es.
Y tenemos que ser realistas. Tengo miedo, como el del video. Tengo miedo, ¿eh? ¿No es cierto? Como el del video de chistoso. La gente tiene mucho miedo, pero el cristiano tiene que vencer el miedo. ¿Cómo así, pastor? Debe enfrentar a eso que teme. La única forma de vencerlo, enfrente a eso que teme. Enfréntelo. Pastor, con cautela. Claro que sí. Sí, claro, estoy de acuerdo. Pero, hermano, enfréntelo. Enfréntelo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Entonces, nadie puede refutar la palabra de Dios. Van a usar cosas que solo textos, hermano, aislados, que no tienen nada que ver. Pero yo le estoy dando a usted textos verdaderos. Estoy usando la hermenéutica bíblica. Y la hermenéutica no miente, la palabra de Dios no miente. Debo vencer el temor. Cada vez que el Señor se le aparecían dificultades, ¿sabe qué le decía? No temáis, yo soy, tened ánimo. Eso fue siempre lo que le decía. Y yo no estoy diciendo a usted algo diferente a lo que el Señor dijo aquí en su palabra. El Señor le decía, no temáis, yo soy. ¿Qué es yo soy? El yo soy es el nombre de Dios. Yo soy está conmigo. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Perdón que hable en primera persona, pero estoy hablando lo que dice su palabra. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Dile que te ha enviado a hablarles. Yo soy el que soy. Es maravilloso. Y cuando fueron, hermano, a arrestar a Jesús en el Getsemaní, ya cuando Judas lo había traicionado, amén, cuando Judas lo había traicionado, preguntó, a ver, ¿quién es Jesús? Yo soy, dijo, yo soy. Y la gente cayó a tierra, hermano, la gente cayó a tierra. Yo soy está con usted. Pastor, no voy a tener problema, no voy a tener problema, no le voy a decir eso. Lo que sí le digo de que el Señor le va a guardar, le va a cuidar, le va a proteger si usted se somete y resiste. Si usted se somete, vuelvo a decirlo, y resiste. Lo tercero, consagración a la obra de Dios. Entonces, al iniciar el texto, lo hemos visto. Yo a veces miro y hago un recordatorio cuando me convertí o cuando he visto las personas que llegan nuevas al Evangelio. Hermanos, manifiestan un entusiasmo tan profundo, un entusiasmo tan maravilloso que hasta es envidiable para aquellos que tenemos tiempo en la obra de Dios. Entonces, ¿qué hace ese entusiasmo? Despierta lo sobrenatural. Es maravilloso. El entusiasmo de ese primer amor despierta lo sobrenatural y desenvuelve la vida del cristiano en una forma maravillosa. Entonces, para el cristiano en ese momento todo le parece novedoso, todo le parece atrayente, todo lo quebranta, todo lo conmueve. Pero sin embargo, escuche bien esto, cuando va pasando el tiempo, algunos dejan de orar, el desenvolvimiento, o digámoslo así, la vida ministerial ya se vuelve algo mecánico, algunos abandonan el estar batallando continuamente con las cosas que la vida nos enfrenta o nos delega, se olvidan de que hay que ser valiente y seguir y perseverar. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, tú pues, le dice a Timoteo, no le dice a cualquiera, está diciendo a Timoteo, tú pues sufre. Y escuche bien, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno, escuche bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces hay dos cosas. Primero dice, aquel que milita no se enreda en las cosas del mundo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿No será que estás enredado en las cosas del mundo? Por eso estás viendo diferente, de una diferente óptica, lo que te estamos predicando. ¿Por qué te enojas? No te enojes. Míralo de diferente óptica. Entonces no te puede enredar. Yo no puedo pensar como el mundo piensa. Está prohibido.
Está prohibido, mi hermano, mi hermana. Y no soy fanático. No le llamen fanático a la obra de Dios. No le llamen fanático a la fe. Entonces cualquiera podría decir que yo era un fanático. Señor, despide la multitud. Denle de comer ustedes. Pará, fanático. ¿Cómo que denle de comer? Si solamente hay unos panes y unos peces. Jesús es un fanático. Jesús, eres fanático. Si hubiese estado en este tiempo, hermano, mire, ya estaría incinerado Jesús con la gente de este tiempo. Porque creen que Jesús es fanático. No, hermanos queridos, Jesús no es fanático. Jesús habla con los ojos de la fe. Habla con el vocabulario de la fe, los hizo recostar. Y cuando hermanos se dieron cuenta, sobró comida, había en abundancia. Entonces tú no puedes pedirle a personas de fe que piensen como el mundo realmente está declarando. Yo no puedo pensar así, porque si no, ¿sabe qué, hermano? Cuelgo los guantes y me dedico a otra cosa. Yo no puedo pensar como piensa el mundo. Usted piense como piensa el mundo porque usted está continuamente mirando cosas que no tiene que mirar. Entonces, si usted piensa como piensa el mundo, usted va a hablar de la abundancia, el corazón habla la boca. Yo le estoy dando palabras de fe. Le estoy diciendo, hermano, hermana, confíe, esté perseverante. No tenga cuidado de las cosas que no te edifican. Ten cuidado de las cosas que es para salvación. Ninguno. Ponételo en la cabeza. Ninguno que milita. Ningún soldado, ningún hijo de Dios que milita en las cosas de Dios se enredan los negocios de la vida. Lo que pasa es que estás muy enredado. Mírame, esto te está moviendo el corazón. Esto es lo que le está moviendo el corazón a muchos cristianos. A vos, varona, a vos, varón, te lo digo de parte de Dios. Quizá eso te está moviendo, que estás pensando más en lo terrenal. Y quizás por eso te ofende cuando una persona tiene fe. A mí no me ofenden las palabras de fe. Si usted me dice, pastor, mire, yo creo que esto, yo lo voy a motivar porque son palabras de fe. Porque hay cosas que yo realmente se me salen, perdón hermano, que yo miro y se me salen de mi óptica. Se me salen de hermano querido, de lo natural. Yo no puedo pretender que una persona como Jesucristo salive lodo y lo ponga en los ojos de una persona y sea sanado. Es incomprensible para mí que ponga los dedos en los huecos de los oídos y cuando se quieran acordar empieza a escuchar. No puedo comprender por qué Moisés, estando 40 años en el desierto, yo creo que 40 años era suficiente experiencia para saber todas las plantas del desierto. Sin embargo, cuando vino el problema y las aguas eran amargas, Moisés no supo qué hacer. El gran experto en desierto, 40 años de desierto, no supo qué hacer. Tuvo que ir a Dios y Dios le dijo, anda a cortar ese arbolito y tirarlo en las aguas. Y Moisés obedeció y el agua se transformó dulce. Claro, a nosotros nos da miedo la innovación y eso es el problema de muchos cristianos. Nos da miedo aprender, queremos que ya la sabemos toda. Creemos que no, ya somos, digámoslo así, los máster en el conocimiento terrenal, la sabemos toda de economía, la sabemos toda de política. Entonces, cualquier cosa que nos digan sobre la fe nos ofende. Y yo le digo, oye hermano, no se enrede en los negocios de la vida, porque si no va a estar desobedeciendo al Rey de Reyes y aquel que lo tomó por soldado. Y lo aclara, dice, el atleta, si no lucha legítimamente, hermano, no es coronado. No es coronado. Si yo realmente no soy legítimo con las cosas de Dios, entonces no soy coronado. Ustedes lo ven, pongamos un ejemplo. ¿Cuántas personas han hecho lo ilegal? Y recuérdenlo, ¿cómo terminaron? ¿Ustedes recuerdan el ciclista Armstrong? Cómo ganó varios Tours de Francia y tuvo que devolver todo, porque luchó ilegítimamente. He tenido compañeros que han jugado al fútbol conmigo, que le ha encontrado sustancias incorrectas, ilegales, y han tenido sanciones de 2-3 años, porque no lucharon legítimamente. Entonces, el cristiano quiere luchar ilegítimamente.
le pregunto, ¿cómo está luchando? Si no está luchando legítimamente, usted va a buscar la paja en el ojo ajeno y va a hablar mal de la gente y va a buscar la excusa, el motivo, la razón para usted sentirse mal y hacer sentir mal a los otros. ¿Por qué? Porque no está luchando legítimamente. La Biblia dice claramente que debo estar consagrado. Si yo no estoy consagrado, soy ilegítimo. Si no soporto la disciplina de Dios, también soy hijo legítimo. Debo ser legítimo. Debo aprender a ser consagrado a lo que Dios me ha delegado. Y lo cuarto y último, yo sé que en sus casas están diciendo por fin, yo lo sé, es revelación esto, pero yo sé que están diciendo por fin, es conocer al enemigo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Le voy a decir algo y le voy a confesar algo. Quiero que sea algo privado, que quede aquí en el Facebook, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de algo muy tremendo en este tiempo, de que la gente no conoce las artimañas de Satanás. La Biblia dice que Pablo decía de una vida consagrada a Dios, debe ir de la mano a estar alerta. En el segundo libro de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, porque para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo creo que la gente ha estado ignorando las maquinaciones del diablo. Y perdóneme que sea tan directo, pero usted ha ignorado el trabajo de Satanás. Si hay alguien que ha hecho bien su trabajo, voy a hablar de la época de la iglesia, más de 2000 años, pero sabemos que es la serpiente antigua. ¿Sabe quién es? Es Satanás. Y es sutil, y sabe cómo meterse, y sabe, hermanos y hermanas, cómo hacer que usted, lamentablemente, mengue en todas las cosas de Dios. Y ese es el problema, y quiero hablarle con mi corazón realmente. Perdóneme que me tome el atrevimiento de entrar en su casa y poder compartir este tiempo, pero yo creo que hemos ignorado las maquinaciones del diablo. Y le voy a poner varios ejemplos. No me diga que si usted está enojado con un hermano, no está metido Satanás. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? No podemos pensar que vamos a recibir bendición apartados del amor, del cuidado, de la exhortación. Realmente debemos estar unidos, debemos estar gozosos, debemos confiar en Dios, debemos confiar que Dios es grande, que Dios es real y que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Yo creo que en estos tiempos la gente necesita también de Dios, necesita saber que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios no tiene planes de mal para cada uno de nosotros, Dios tiene planes de bien. Entonces no podemos ignorar los propósitos de Dios para con nuestras vidas. La Biblia, cuando leemos, vemos claramente que los propósitos de Dios son bendecirte, levantarte, que tu familia esté bien, darte salud, que no falte nada, darte sabiduría, ponerte por alto. Los pronósticos de Dios para con sus hijos son maravillosos. Por lo tanto, tenemos que confiar y no dejar de confiar. No importa lo que digan los demás, no importa lo que la gente diga. Yo a veces miro y digo, Dios mío, pero ¿qué culpa tienen las iglesias? ¿Qué culpa tienen el pueblo cristiano de lo que está pasando? Yo no creo que tenga culpa el pueblo cristiano, realmente, pero yo veo a veces cosas en las redes, la gente se levanta en contra del pueblo. Yo no puse el virus ese, ningún cristiano lo puso. Hay gente que se enoja porque la iglesia sostiene sus ministros. Hermano, la Biblia dice y ordena al Señor que deben ser sostenidos los ministros, pero la iglesia no depende de gobierno, la iglesia no le pide nada a gobiernos, la iglesia no depende de ningún gobierno. Entonces no entiendo. Ahora, mire las personas que predican por YouTube. ¿Quién les paga a ellos? Usted sabe que les pagan. Ellos reciben su cheque. ¿Sabe quién les paga? El mundo. Por eso hablan contra la iglesia, porque les paga el mundo. Esto es sencillo, hermano. Entonces, los que estamos sirviendo al Señor, dependemos de Dios. Literalmente dependemos del Señor.
Y eso es lo que a Dios le agrada, la confianza en Él, la confianza y conocer que el enemigo realmente está obrando en los corazones del cristiano tremendamente. No deje que Satanás llene su corazón de mentiras. No deje que el enemigo llene su corazón de cosas que no le van a bendecir. Si hay cosas que no me edifican, rechácela. Si tiene que arreglar algo con alguien, arréglelo. Es sencillo esto. Estos son tiempos en los cuales no debemos estar gozosos porque los demonios se sujetan en el nombre del Señor. Debemos estar gozosos, como dice aquí el versículo 20, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, la salvación de nuestras almas. Lo más importante de todo este tiempo es la salvación. La pregunta es esta: ¿eres salvo? Yo no creo que la gente que habla en contra de las cosas de Dios sea salva. No creo absolutamente, no lo creo. No creo que aquel que sea falluto, decimos en Argentina, o falso, o meticuloso, o tramposo, sea una persona salva. Yo no creo, hermano. Yo creo que usted tiene que hablar, tiene que expresar lo que realmente se está oponiendo en su vida y entendernos, porque todo el mundo pasa por momentos malos. A mí me gusta, hermano, estar en los momentos difíciles, porque yo creo que cuando una cosa es de Dios, debe ser siempre de Dios. Siempre debe ser de Dios. Y la gente hoy te ama, mañana no, pero Dios sí te va a amar y Dios sí te va a sostener. Por lo tanto, hermano, deben gozarse por la salvación. No mires nada, no mires al costado, no mires atrás, mira hacia adelante. Porque si empiezas a mirar a los costados y atrás, vas a perder la visión de la cruz. Y la visión de la cruz, por más que la gente se enoje, por más que la gente vitupere, todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Quieran o no, van a pasar cielo y tierra, pero la palabra de Dios jamás va a pasar, se va a cumplir, punto y coma, de lo que el Señor ha dicho aquí en la Biblia. Así que, hermanos, quiero decirle que estoy orando mucho por ustedes. Dios no me ha dejado desamparado, Dios no me va a dejar desamparado. Dios está conmigo, sé que Dios está conmigo y que Dios va a producir en mí las mejores melodías. Como dijo el Señor en Filipenses a través de Pablo, que buscaban realmente desesperado a Pablo y lo encontraron preso y mandaron a Epafrodito. Y Pablo escribe y dice: lo he recibido todo, estoy lleno. Fueron a alentar a Pablo y Pablo salió alentándolos. Maravilloso. No me diga que eso no es fe. Pablo, pobrecito, preso. Cuando van a hablar con Pablo, Pablo escribe una carta espectacular. Y dice: yo sé que por la suministración del Espíritu Santo, aleluya, producirá lo mejor en mí. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Dios va a abrir nuevas puertas, Dios va a abrir nuevas oportunidades. Si te cierran una, Dios va a abrir otra. Si hay crítica, no te preocupes, sigue adelante. La gente que critica no sirve para nada. La gente que soluciona son la gente que sirve. La gente que trae solución. La gente que avanza, la gente que toma la carga cada día, son las personas que valen la pena. Amén. Entonces tú júntate con gente de fe, júntate con gente que ama a Dios y gente que quiere solucionar, arreglar y perfeccionar las cosas para avanzar en contra de todo lo que venga en nuestra vida. Así que les felicito, la Iglesia Veraca. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, a los que nos aman, a los que no también, les bendecimos. No se preocupe, usted tiene libertad de decir lo que usted quiere o cree conveniente, no se preocupe, Dios les bendiga a todos. Pero nadie va a callar lo que la Biblia dice. Nadie va a callar. Nadie nos va a poner un bozal. Seguiremos predicando a Jesucristo. Y escuche bien. Y si nos callamos, las piedras hablarán. Porque Cristo viene pronto. Esté preparado. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Y Cristo viene a buscar a gente que le ame. Así que no sé qué vas a hacer con todas tus posesiones. Y no sé lo que va a hacer con todos los anhelos que tienes o tus sueños. Pero quiero decirte algo. Hay una persona que viene muy pronto y se llama Jesús de Nazaret. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga tu ministerio. Quiero que seas prosperado en todo. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Y que en todo lo que emprendas Dios sea siempre el primero.
Dios les bendiga y no se olvide, no deje que Satanás le coma el coco, como decimos en Argentina, le coma la cabeza. No deje que Satanás dirija su vida. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.